Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, considerando el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Y comenzaremos hoy leyendo los versículos 9 hasta el 11. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Es maravilloso ver nacer un bebé en este mundo, y el corazón de uno siempre simpatiza con uno de estos recién nacidos. Fue así, amigo oyente, como Dios entró en el mundo. Pudo haber entrado como entrará cuando venga a la tierra por segunda vez con poder y gran gloria. Pero en lugar de esto, vino de la manera más débil, vino como un bebé. Jorge MacDonald lo expresó así: estaban buscando a un rey para elevarlo a un lugar alto, pero vino como un bebé que hizo llorar a una mujer. Esta fue la manera en que el Salvador escogió venir a este mundo. No puso a un lado su deidad, lo que puso a un lado fue su gloria. Debieron haber venido muchos más que estos pocos pastores y ángeles para darle la bienvenida. Toda la creación debió haber estado allí. El mismo César debió haber estado allí en Belén para adorarle. Jesucristo pudo haberle obligado a hacer esto mismo, pero no lo hizo. Leamos ahora el versículo 12 de este capítulo 2 de Lucas. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Una vez más, el doctor Lucas nos dice que María le puso pañales al Hijo de Dios. El Hijo de Dios vino a este mundo como un ser humano, y es precisamente por esto que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 de su carta, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dios, amigo oyente, conoce al género humano, le conoce a usted y me conoce a mí. Nos comprende no solo porque Él nos hizo, sino también porque Él vino al mundo como ser humano. Esto significa que podemos saber algo en cuanto a Dios también, porque Él tomó nuestra humanidad. Sigamos adelante ahora con los versículos 13 y 14 de Lucas capítulo 2. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Un examen cuidadoso del texto original griego en este pasaje nos revela que lo que los ángeles realmente declararon fue paz para con los hombres de buena voluntad. Es decir, aquellos hombres que se gozan en hacer la buena voluntad de Dios y en quienes Dios se complace. Es sólo a estos a quienes va dirigida esta paz. Los ángeles no hicieron la declaración absurda que muchos hombres hacen hoy en día cuando dicen, vamos a tener paz, paz, paz. Amigo oyente, Dios dice en Isaías capítulo 48, versículo 22, no hay paz para los malos. Vivimos en un día cuando necesitamos forjar espadas de nuestros asadones y no lo contrario. Vivimos en un mundo perverso. Vivimos en un mundo que es dominado por Satanás y por eso no hay paz. Sin embargo,
Hay paz, verdadera paz para con los hombres de buena voluntad. Y si usted, amigo oyente, se encuentra entre estos hombres de buena voluntad, es decir, aquellos que han acudido a Cristo Jesús y le han aceptado como Salvador personal, entonces, y sólo entonces, usted puede conocer la paz de Dios por medio de él. El apóstol Pablo declara en su carta a los Romanos capítulo 5 versículo 1, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino la primera vez, esta es la clase de paz que trajo. En su segunda venida, vendrá como príncipe de paz, y en aquel tiempo Él reprimirá toda la injusticia y la rebelión que hay en el mundo. Establecerá paz en toda la tierra, pero hasta cuando Él venga, no habrá paz. Continuemos ahora con los versículos 15 y 16 de este capítulo 2 del Evangelio según San Lucas. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Los pastores se apresuraron y fueron hasta Belén. Allí hallaron a María, a José y al niño Jesús. Probablemente fueron los primeros en visitar al bebé, puesto que Mateo nos dice que los magos no llegaron sino hasta más tarde. El hecho es que cuando los magos por fin encontraron al Señor Jesús, ya estaba viviendo en una casa y sin duda habían transcurrido algunos meses. Prosigamos ahora con los versículos 17 al 20. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. María era una madre maravillosa. Vemos que cuidaba al niño Jesús con sumo amor y esmero, mientras meditaba sobre todas estas cosas en su corazón. La Biblia menciona en Mateo capítulo 2 que debido a que la vida de Jesús estuvo en peligro, María y José lo llevaron a Egipto por un tiempo, regresando más tarde a Nazaret. Pero fuera de este relato y el del incidente de Jesús en el templo cuando tenía 12 años, no hay nada más en toda la Biblia que se mencione en cuanto a la niñez del Señor. Después de esto, lo que sabemos es que cuando Jesús cumplió los 30 años, comenzó su ministerio público. Había llegado a ser hombre, y puesto que había nacido bajo la ley, cumplió la ley. Y pasamos ahora a considerar la circuncisión de Jesús y la purificación de María. Leamos los versículos 21 y 22 de Lucas capítulo 2. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Según la ley, una mujer era considerada inmunda por 40 días después del nacimiento de un hijo. Ella tenía que traer un sacrificio al Señor. María también era pecadora, y como ya lo hemos visto en este Evangelio de Lucas, ella también necesitaba un Salvador, así como lo necesitan todos los seres humanos. Sigamos ahora con los versículos 23 y 24. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. María y José ofrecieron un par de tórtolas como sacrificio, lo que indica su pobreza. Este sacrificio, según la ley, era para María y no concernía al Señor. Según lo que sabemos, nunca se ofreció un sacrificio por nuestro Señor Jesucristo, ni Él nunca ofreció un sacrificio, pues Jesucristo mismo fue el sacrificio por todo el mundo. Y pasamos ahora a considerar el incidente en el templo relacionado con Simeón. Leamos los versículos 25 al 32 de este capítulo 2 de Lucas. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo.
Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Hubo un hombre llamado Simeón, quien, movido por el Espíritu Santo, estaba en el templo cuando el Señor Jesús fue traído para ser circuncidado según la costumbre de la ley. Dios le había prometido a Simeón que vería la salvación de Dios. Ahora, ¿qué vio Simeón? Vio a un pequeño bebé. Nuestra salvación, amigo oyente, depende de una persona y no de algo que uno haga. En realidad, la salvación es la persona misma del Señor Jesucristo. O bien usted le tiene como su mejor amigo, o no le tiene en nada. O bien confía en Él en todo, o no confía en Él para nada. Simeón cantó en cuanto a la salvación que había visto, y realmente este es un canto extraordinario. Este hombre era bastante limitado en cuanto a su perspectiva de la vida. Durante toda su vida permaneció en una misma región geográfica, y sin embargo vio a quien había de ser el Salvador del mundo. Esta es una de las cosas admirables en cuanto a la palabra de Dios. La Biblia y la salvación de Dios vinieron por medio de la nación judía, pero son para todo el mundo. Ninguna otra religión es así. Generalmente las religiones del mundo son solo para cierta región o cierto pueblo en particular. Esto es verdad en cuanto al sintoísmo, al judaísmo, al maometismo y otras religiones así por el estilo. El cristianismo, sin embargo, ha sido y es para todos en todas partes. Continuemos leyendo los versículos 33 al 35. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María, He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Note usted que Lucas llama a los padres de Jesús José y su madre. María pagó un precio tremendo para traer al mundo al Salvador. Pagó un precio terrible al pararse debajo de la cruz del Señor Jesús y al verle morir. La cruz de Cristo ha conmovido a muchos. Los artistas famosos la han pintado, los grandes compositores le han dedicado sus obras maestras, y los autores más destacados han escrito con palabras aquellos momentos de sufrimiento. Muchos predicadores han predicado innumerables sermones en cuanto a la cruz. Y aquí creemos que hay un peligro de tratar su muerte de una manera demasiado compasiva, si se me permite la expresión. Cristo no murió, amigo oyente, para atraer la compasión de nadie. Él no quiere su simpatía. Lo único que Él desea es su fe. Más adelante, en el capítulo 23 de este Evangelio de Lucas, versículo 28, cuando el Señor está en camino hacia la cruz, tenemos la escena en que algunas mujeres empezaron a llorar y donde Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Amigo oyente, si usted tiene lágrimas por Jesús, guárdelas para usted mismo y para su familia. No llore por Él, porque Él no quiere su simpatía. Jesús quiere su fe. Cuando María se paró debajo de aquella cruz y vio morir a Jesús, no sintió compasión. Lo que ella sintió fue angustia. El sufrimiento de María, amigo oyente, no tenía nada que ver con la salvación suya. Su sufrimiento se debió a una relación humana. Ella era su madre humana. Ella le trajo al mundo y lo crió. Él, por su parte, era su hijo, y por eso el sufrimiento de María le causó profunda angustia. Consideremos ahora el incidente en el templo en cuanto a Ana y el regreso a Nazaret. Son muchos los solos que se cantan en este Evangelio, y ahora aquí tenemos otro. Leamos los versículos 36 al 38 del capítulo 2 de Lucas. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años,
y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No podemos refrenarnos de mencionar aquí que hay quienes dicen que hay 10 tribus de Israel que están perdidas. Si usted, amigo oyente, escudriña por la Biblia desde el tiempo que Israel regresó a la tierra prometida después del cautiverio, se puede trazar a casi todas las tribus. Aquí se menciona a Ana como miembro de la tribu de Aser. Es evidente que Ana no se perdió. Ella era viuda y había permanecido en ese estado 84 años. Esta mujer daba gracias en el templo de día y de noche. Cuando vio al Señor Jesucristo, también ella entonó un canto en cuanto a la salvación. El relato de Mateo nos dice que el próximo evento en la vida de Jesús fue su viaje a Egipto, pero Lucas omite este relato. No sería malo recordar de nuevo que el propósito para el cual fue escrito cada evangelio era diferente. Mateo presenta al Señor Jesucristo como Rey, y Lucas lo presenta como el hombre perfecto. La venida de los magos no concuerda con el propósito que tenía Lucas al escribir su evangelio. Los magos vinieron buscando a un rey y no al ideal de la raza griega. Si usted se fija bien en el contenido de las Escrituras, descubrirá el propósito de lo que tienen que decir. Continuemos ahora con los versículos 39 y 40 de este capítulo 2 de Lucas. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas presenta al hombre perfecto. El doctor Lucas mira a este muchacho no sólo desde el punto de vista de un médico ginecólogo, sino también desde el punto de vista de un pediatra. El Señor Jesús crecía físicamente, se fortalecía espiritualmente y se llenaba de sabiduría mentalmente. La gracia de Dios era sobre este muchacho y él crecía física, espiritual y mentalmente. No nos queda ya mucho tiempo, pero quisiéramos solo mencionar que tenemos luego un incidente que solo lo relata el doctor Lucas. Y Lucas lo cuenta porque él es doctor en pediatría y por eso tiene interés en el Señor como niño y como hombre. Lucas describe aquí una escena de la niñez de Jesús cuando él tenía 12 años. Puesto que poco se menciona en cuanto a la niñez y la juventud de Jesús, algunos llaman a este segmento de su vida los años de silencio. Francamente, no los consideramos años de silencio. Creemos que usted puede darse cuenta que las Escrituras hablan de estos años si es que las mira con cuidado. Pero aquí en el relato de Lucas, este es el incidente aislado más detallado de su niñez. Este evento ocurrió cuando José, María y Jesús subieron a Jerusalén. Pero siendo que nuestro tiempo ya se ha agotado, amigo oyente, dejaremos la consideración de este evento para nuestro próximo programa. Le sugerimos leer los siguientes versículos de este capítulo para estar al tanto de lo que estudiaremos en nuestra próxima visita.